Para resolver esta ecuación diferencial emplearemos el método de la transformada de Laplace, el cual consiste en primero aplicar la transformada de Laplace a una función en el dominio del tiempo. Esto equivale a trasladar el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia S. La variable S es la variable compleja que se simboliza como I omega más sigma, donde I es la definición de un número complejo. En nuestro contexto habitualmente empleamos la letra J en lugar de omega, y sigma es en la parte real de la variable compleja. Omega, por otra parte, es la velocidad angular que se define como 2pi f, y f es la velocidad lineal. Lo que nos interesa saber principalmente es que hay un cambio de dominio en la parte del tiempo a la frecuencia. Como segundo paso es encontrar una función h, que es la transformada de Laplace de la variable de interés, que en este caso es h de t, pero ahora en el dominio de la frecuencia, que es h de s. Esa función está obviamente en términos de la variable s, de las constantes que son r y c. Y además en este punto es importante conocer cómo es la entrada para poder despejar la variable h de s. La entrada, en nuestro caso, vamos a considerar que es una entrada escalón unitario, la cual se representa con la letra mu de t y se define como aquella función que vale 1 para el tiempo mayor o igual a 0 y que vale 0 para el tiempo negativo o menor a 0. Gráficamente lo que veremos es que en el dominio del tiempo esta función para valores negativos vale 0 y justamente en 0 cambia repentinamente a un valor 1 y así se mantiene durante todo el tiempo. Es importante notar que si esta función se amplifica por una constante a, simplemente la amplitud tomará ese nuevo valor. Y también puede ser tanto positivo como negativo. En nuestro caso consideraremos que la entrada es precisamente del tipo escalón unitario. Como tercer paso, una vez teniendo la función despejada en términos de S, vamos a aplicar la transformada de Laplace inversa. Y eso nos lleva nuevamente al dominio del tiempo, obteniendo h de t. Y con esto ya podemos obtener la gráfica respecto al tiempo. Y lo que es precisamente lo que nos interesa saber cómo evoluciona esa altura con respecto al tiempo. Es lo que descubriremos a continuación. Sin embargo, aquí hay un proceso mecanizado en el cual se requiere adaptar para aplicar fórmulas básicas a esta función h de s. Para aplicar las fórmulas básicas utilizaremos algunas transformadas. Por ejemplo, en otro video vemos cómo la transformada de un escalón unitario es igual a 1 sobre s. La transformada de Laplace de una función exponencial que tiene la forma de a la t es igual a 1 sobre s menos a. La transformada de Laplace de una derivada, es decir, la derivada de x respecto al tiempo, es igual a una variable s que va a aparecer y por la transformada de la función principal, que es x de s. Noten que aquí simplemente hay un cambio de transformación de x de t a x de s, pero adicionalmente le agregamos una s debido a la derivada. Si el grado de la derivada es 2, el grado de esta s también debe de ser 2. Adicionalmente se considera el valor de la función inicial x de 0, es decir, cuánto vale la función cuando t es igual a 0. En nuestros sistemas vamos a considerar que el valor inicial es igual a 0. Y estas serán las transformadas que utilizaremos en este pequeño problema. Aplicando el primer paso, que es aplicar la transformada a toda la ecuación. La ecuación es C, que es la capacitancia, la derivada de la altura con respecto al tiempo, igual al gasto de entrada, que es función del tiempo, menos 1 sobre R, la altura respecto al tiempo. Al aplicar la transformada de Laplace término a término, tenemos en el primer caso que C es una constante, la cual podemos sacar de la transformada,
Y la transformada de una derivada es S, que multiplica a la función en el dominio de la frecuencia, que es h de s. La transformada de q de entrada en el dominio del tiempo es q de entrada en el dominio de s, menos 1 sobre r, que también es una constante, y h de s. El propósito ahora es simplemente despejar o resolver esta ecuación para h de s, lo cual se hace fácilmente debido a que hemos realizado una transformación de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica, aplicando simplemente la transformada de Laplace. Entonces, en este problema, factorizamos h de s, queda multiplicando el primer término, que es sc, más este otro término que aparece del lado derecho de la ecuación. Al regresarlo al lado izquierdo, cambia de signo, que es 1 sobre r. Como ya habíamos escrito h de s, esto termina de completar su coeficiente. Y esto es igual a q de entrada de s. Además, podemos reducir lo que está entre corchetes si hacemos la operación indicada. Es decir, tomamos como factor común la r, que al dividido entre 1 es igual a r, y multiplicando el numerador correspondiente es s rc más 1. Y esto es igual a q de entrada de s. Ahora es muy sencillo despejar h de s y escribirlo como q de entrada en términos de s, que multiplica a r entre 1 más src. Ya tenemos resuelta la función para h de s. Sin embargo, en el paso número 2 vimos que debemos de aplicar la transformada de inversa a h de s para obtener así h de t, que es realmente lo que nos interesa saber. De las definiciones básicas que existen para resolver o aplicar la transformada inversa, no encontramos ninguna. Por eso tenemos que adaptar un poco el problema. Además, es necesario conocer la función q de entrada en términos de s. Si consideramos que la función en el dominio del tiempo es un escalón unitario, entonces automáticamente tenemos su transformada, que es 1 sobre s. Y finalmente podemos escribir a h de s como una función que tiene r y que multiplica 1 sobre 1 más sr por q de entrada, pero ese q de entrada es simplemente 1 sobre s. Ahora el propósito es, a través de esta función h de s, encontrar h de t, y esto se logra mediante la transformada inversa, lo cual analizaremos a continuación. En este punto podemos considerar que la entrada al tanque es una función escalón unitaria. Entonces automáticamente tenemos la función q de entrada en términos de s, que es igual a 1 sobre s. Entonces podemos describir rápidamente la función h de s como el valor de la q de entrada, que es 1 sobre s, que multiplica al inverso de lo que ahora multiplica h de s, es decir, r en el numerador dividido entre 1 más src. Todavía, para simplificar un poco más, vamos a acomodar esta r de tal manera de que al final la agreguemos, resultando así r 1 sobre s, que multiplica a 1 sobre 1 más src. Ahora, al aplicar la transformada inversa a la función h de s, encontraremos h de t, que es realmente como nos interesa ver la evolución de la altura respecto al tiempo. Pero utilizaremos una expansión o una descomposición que se llama expansión en fracciones parciales. Y esto equivale a escribir la función que tenemos que transformar, que es 1 sobre s, que multiplica a 1 más src, como la suma de dos fracciones cuyos denominadores son precisamente los factores que componen el denominador actual. Es decir, va a quedar de esta manera, donde los numeradores ahora son coeficientes a determinar. Vamos a llamarlos C0 y C1. Y aquí simplemente vamos a aplicar un poco de álgebra para acomodar esta ecuación. Como
este numerador puede pasar multiplicando a los términos del lado derecho, es fácil escribir el 1 que aparece en este momento en los numeradores, que multiplica a un factor C0 de esta manera: 1 más SRC más un factor C1 dividido por 1 más SRC, que multiplica a lo que acabamos de mover, que es S por 1 más SRC, donde quedaron nuestros factores C0 y C1 a determinar. Además, notamos que este término y este término es precisamente el denominador original. De esta forma podemos eliminar algunos factores como S con S y 1 más SRC con 1 más SRC, quedando un poco más simplificado. Ahora tenemos una ecuación muy sencilla que podemos evaluar en cualquier valor, y nos conviene evaluarlos en términos tales que se eliminen y nos facilite encontrar los coeficientes C0 y C1. En otras palabras, el valor de C0 lo vamos a encontrar si hacemos que la función de S tienda a un número tal que haga que desaparezca el denominador o lo haga 0, y en este caso es igual a 0. ¿En dónde? Precisamente en la función que acabamos de encontrar en esta ecuación completa. Y de esta manera encontraremos a C0. Similarmente, para C1 haremos que la función o el valor de S tienda a un valor tal que nos haga que se elimine este denominador, o se haga 0. Es decir, hacemos que ese denominador es 0, es 0, y despejando S nos queda que es 1 sobre el valor de RC, pero negativo, de tal manera que las RC se eliminen y nos quede un valor negativo. Entonces, haciendo que S tienda a ese valor, podremos eliminar de la función o de la ecuación C0 1 más SRC más S1 por S igual a 1 el valor que no nos interesa. Ok, apliquemos para C0. Aquí vamos a sustituir el valor de S por 0 aquí y aquí. De entrada se nos elimina el valor de S1, de lo cual nos queda C0 que multiplica a 1 y es igual a 1. Por lo tanto, fácilmente deducimos que C0 es igual a 1. Similarmente, al aplicar el límite correspondiente, hacemos que el valor de S sea igual a menos 1 sobre RC. Entonces esta cantidad automáticamente se nos va a eliminar y ya no va a aparecer C0 en la ecuación. Simplemente nos va a quedar C1 por el valor de S, que es 1 sobre RC negativo, igual a 1. Y de aquí simplemente despejamos el valor de C1, que es igual a menos RC. Y ya con esto completamos los valores que necesitábamos. Regresando a nuestro planteamiento original, aquí sustituimos los valores de C0 y C1. Ahora, con los valores de C0 y C1 podemos encontrar la transformada inversa. Esto es que la transformada inversa, recordando la función que teníamos escrito, que es R, que multiplica a un coeficiente C0 dividido entre S más un coeficiente C1 dividido entre este término. Entonces es fácil escribir h de S por la R, que multiplica el valor de C0, que vale 1, dividido entre S, más el valor de C1, que vale menos RC, dividido entre 1 más S RC. Para encontrar la transformada inversa, simplemente aplicamos término a término los valores correspondientes, es decir, R sobre S menos, debido al signo negativo, menos la transformada inversa de RC sobre 1 más SRC. El primer término es simplemente 1 sobre S multiplicado por R, lo cual equivale a un escalón unitario, U de t multiplicado por la R. En el segundo caso, conocemos que la transformada de Laplace de una función exponencial es igual a 1 sobre S menos A. Aquí el punto está en identificar el término independiente
del denominador, es decir, a. Además, observar que en la transformada lleva un signo negativo si es que la función en el tiempo es positivo. En otras palabras, es el signo contrario de una y otro dominio. Sin embargo, vemos que el coeficiente de S en este caso es 1 y no se cumple en el caso de nuestro problema. Por lo tanto, hay que adaptar esta situación. Esto se puede hacer si dividimos arriba y abajo por el mismo factor, o sea 1 entre RC. Ahora vamos a encontrar una versión de la transformada que es 1 dividido entre 1 sobre RC más S. Al aplicar la transformada inversa, vemos que es una exponencial que tiene el valor del coeficiente A de forma negativa, o sea 1 sobre RC, que multiplica al tiempo. Y además vemos que el coeficiente final es 1. Finalmente, la función h de t se puede expresar como r, que era el término que habíamos factorizado originalmente, que multiplica a una función escalón u de t menos una función exponencial que es menos 1 sobre rc por el tiempo. Ahora nos toca ver cómo evoluciona esta función conforme pasa el tiempo. Brevemente explicaremos que cuando t es negativo, la función vale 0, y como consideramos una condición inicial igual a 0, a partir del valor de la altura h de t igual a 0, va a evolucionar ¿hasta qué punto? Hasta que la función exponencial desaparezca. Y esto es cuando el tiempo tiende a infinito, ya que es una exponencial decreciente debido al signo negativo. El valor o el factor 1 sobre RC simplemente le dará la velocidad a la que va a desaparecer. Cuando esto desaparezca, simplemente vamos a obtener como valor final el valor de R, ya que únicamente va a subsistir la función escalón. Finalmente, como el valor de la exponencial aumenta rápidamente al principio, pero conforme pasa el tiempo va teniendo menos participación, la evolución final tendrá más o menos esta característica. Los valores particulares de esta función es el 63% de su valor final, es decir, R por 0.63, y esto se alcanza en un valor particular que se llama constante de tiempo y es igual a RC. Recordando los valores que teníamos de las unidades de R, que era segundos sobre metros cuadrados, y C, la capacitancia medida en metros cuadrados, nos queda como unidades segundo, lo cual corresponde a la constante de tiempo. Cuando tiene participación despreciable, la exponencial llega a la banda del 1%, y esto ocurre en aproximadamente 5 constantes de tiempo, 5 taos. Y con esto vemos una descripción clara de la evolución de la altura cuando se tiene una entrada escalón y conforme pasa el tiempo va aproximándose a su valor final, que es R. Chao.